que han hecho el ciclo pasado. El ciclo pasado ya lo han hecho en anatomía 1, miembro superior, miembro inferior, así que solamente es hacerlos recordar. Correcto. Vamos a partir por el hecho de que hay diferencias entre arterias y venas, ¿no? Principalmente están en las paredes, estas son características más de tipo histológicas, ¿no? En cuanto al grosor de la adventicia, la presencia de sus capas musculares, etc. Además que entre vena y arteria las venas tienen válvulas, ¿no? Esas válvulas conniventes, que es lo que van a hacer es ayudan a desplazar la sangre contra gradiente, ¿no? Contra la gravedad. Además, dentro de las arterias, estas las vamos a clasificar como arterias de conducción y de distribución. Las de conducción, las de gran calibre, y las de distribución, las de mediano calibre. Ejemplo de las de conducción: aorta, callado aórtico, y las que nacen de esta: tronco brachiocefálico, carótida común izquierda, subclave izquierda. ¿Qué propiedad tienen este tipo de vasos? Cuando reciben toda la presión del corazón, de la contracción del ventrículo izquierdo, una vez que reciben la sangre, estos vasos se elongan, se distienden para poder contener la presión con la que sale la sangre, y luego se vuelven a contraer de manera rítmica para permitir que la sangre sea distribuida hacia el resto del cuerpo. Si esto fuera un tubo rígido, los vasos fueran un tubo rígido, la sangre saldría con la misma presión con la que sale, se distribuiría. Y lo que va a pasar es que se terminarían rompiendo los vasos de pequeño calibre porque llegarían con presiones muy altas, ¿no? Y esto es lo que pasa habitualmente con pacientes que hacen crisis hipertensiva o cuadros de presión arterial muy alta, en los cuales por alguna razón los vasos pueden estar rígidos, ¿no? Puede ser por procesos ateroscleróticos. Entonces, la misma presión con la que sale del corazón se distribuye a los pequeños vasos y estos se van a romper, colapsan. El mejor ejemplo es cuando una persona hace crisis hipertensiva y hace un ACV hemorrágico, hace un sangrado cerebral. ¿Por qué? Una vez que la sangre abandona la aorta ascendente, pasa por el callado aórtico, va hacia el tronco brachiocefálico o a la carótida común izquierda de forma directa, inmediatamente cogen las carótidas internas. ¿Y llegan a dónde? Al polígono de Willis, ¿cierto? Entonces, hay un tramo muy corto de distancia entre la presión con la que sale del corazón y cómo llega hacia el cerebro. Entonces, si se generan presiones muy altas, eso inmediatamente va a repercutir a nivel cerebral. Y los vasos más pequeños, los de pequeño calibre, son los primeros en ser sacrificados, porque son los que revientan, colapsan, se rompen, generando sangrado cerebral, el ACV hemorrágico. Otro lugar donde se puede manifestar como pequeño vaso es en los vasos que forman parte de la irrigación del septo nasal, ¿no? Plexo de Kies, el Bashubodru, ¿no? ¿Recuerdan cuando hicimos eso? Ya que ahí también teníamos vasos dependientes de la carótida interna, como son La maxilar. carótida interna, oftálmica, ¿no? Con las dos etmoidales, y de la carótida externa, sí, la maxilar y la facial. Entonces, por eso que los que hacen crisis hipertensivas sangran la nariz, porque hacen presiones tan intensas y esa presión tiene un tramo tan corto para poder menguarse, poder aguantarse, poder hacer el trabajo de todos los demás vasos de disminuir la presión, que con esa misma presión llega a impactar en esos vasos y los rompe. A diferencia del resto del cuerpo, el resto del cuerpo, a medida que van transitando en los vasos de mediano calibre, que son los de distribución, estos también se distienden y se contraen. Entonces, en cada distensión y contracción van a ir disminuyendo la presión con la cual estos van a llegar a los vasos más distales, a los pequeños calibre que están a nivel del pie, los plexos, ¿no? Los plexos arteriales que están a nivel del pie, de las manos. Si no hubiera esa distancia, lo que pasaría es que también tendríamos sangrados a nivel de las manos, sangrados a nivel del pie, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero eso ya es más, son razones histológicas y fisiológicas, ¿no? Que es más que todo el contenido de la pared de los vasos. Ahora, metiéndonos ya de lleno en cómo se distribuyen y se organizan los vasos, vamos a ir por acá. Aorta ascendente. Primera rama de la aorta ascendente. Coronarias. Coronarias. Aorta ascendente.
Son sus primeras y únicas ramas. Luego viene callado o arco aórtico. La primera rama, que es la rama más anterior, Tronco brachiocefálico. tronco brachiocefálico. Segunda rama, Carótida común. izquierda. Ojo, en vasos hay nombre y apellido. Importa mucho si es anterior, si es posterior, si es derecho, si es izquierda. ¿Por qué? No tienen el mismo origen o la misma distribución. ¿Qué más? Subclavia izquierda. Subclavia izquierda. Muy bien. Continuemos. Esta a su vez genera dos ramas. ¿Cuáles son? La carótida común. y la Derecha. subclavia. Subclavia. Subclavia derecha. Subclavia derecha. ¿Qué más vamos a tener acá? ¿Cómo se llama la primera ramas cefálicas que tienen ambas subclavias? Vertebral. Tronco, tiro, cervical. Ramas cefálicas, ¿por qué? Porque tienen una dirección cefálica, van hacia arriba. Hay ramas caudales. ¿Cuál es la primera rama caudal? Torácica interna o mamaria interna, ¿no? Torácica interna o mamaria interna. Y habíamos dicho que las ramas de la torácica interna o mamaria interna, ¿cuáles eran? Intercostales. ¿Qué intercostales? ¿Anterior o posterior? Anterior. Anterior. Seguimos por acá. ¿Qué le continúa? La axilar. Y la axilar se ve influenciada por un músculo que tiene 3 vientres. ¿Cuál es ese músculo? Deltoides. ¿No? No. ¿Cuál es ese músculo? Ay, sí. Pectoral menor. El pectoral menor lo va a dividir en 3 segmentos. 1. Uno, 2, 3. ¿Cuáles son las ramas de cada segmento? Esto es anatomía 1, ¿ah? Torácica superior, tóraco acromial, subescapular y la más importante, circunfleja humeral, que a su vez se divide en circunflejo humeral anterior y posterior. ¿Por qué es importante la circunflejo humeral anterior y posterior? ¿Qué abraza? Al húmero. ¿Qué parte del húmero? Sí, está bien, el cuello anatómico del húmero. El cuello, ¿qué cuello? Anatómico. Cuello quirúrgico humeral. El cuello quirúrgico humeral. Listo, entonces ya dejamos la axilar. Dejamos la axilar. ¿Qué tenemos? Braquialo humeral. Esta nos va a dar una rama. Braquialo humeral posterior o profunda. ¿No? ¿Por dónde discurre? ¿Por dónde va? ¿Cuál es su camino? Por la ¿Qué relación tiene con el húmero? OB. Va por detrás del húmero. ¿Por qué sector exactamente? ¿Y qué nervio lo acompaña? Canal de torsión. El radial. canal de torsión radial y Radial. lo acompaña el nervio radial. ¿Por qué es importante esto? Las fracturas de tercio medio humeral, normalmente cuando están a nivel del cuello quirúrgico, comprometen la irrigación del húmero. ¿Por qué? Porque comprometen a la arteria circunflejo humeral. Entonces, más que la fractura propia del hueso, me interesa el daño vascular. Cuando las fracturas son de tercio medio, en el tercio medio, la esquirla del hueso puede lesionar
estructuras vasculonerviosas, es decir, se puede llevar en el camino a la braquial, se puede llevar en el camino a la braquial profunda, y si se llevó a la braquial profunda, lo más probable es que te haya afectado el nervio radial. Entonces, más que interesarme volver el hueso a su posición, me interesa su repercusión vasculonerviosa. Ahora, aquí, la braquial discurre medial al músculo bíceps. Luego se hace anterior a nivel de la fosa cubital, ¿no? Una vez que se hace anterior, genera dos ramas. ¿Cuáles son esas dos ramas? La arteria radial y la arteria cubital. La arteria cubital y la arteria radial. Además, la cubital nos genera una rama intermedia, que es la interósea, ¿no? Para la membrana interósea. Llegamos a la zona de la muñeca. En la muñeca nos encontramos con el canal del Carpo. canal del carpo. Canal del carpo. Las estructuras vasculares van por dentro o por fuera del canal del carpo. Por dentro. Vasculares van por dentro o por fuera del canal del carpo. Por fuera. Por fuera del canal del carpo. Por dentro del canal del carpo van estructuras tendinosas y el nervio mediano, ¿no? Y el nervio mediano. Una vez que pasa la zona del canal del carpo, genera dos arcos. Arco palmar superficial y el arco palmar profundo. Y esto nos genera las metacarpianas, y las metacarpianas nos generan las digitales. Las arterias digitales van por el dorso, van por la cara ventral o por las caras laterales. Por las caras laterales junto con los nervios, van por la porción lateral. Es por eso, y ustedes saben que nos va a pasar, si alguien se corta acá y se corta acá, el de acá sangra mucho más que el de acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las arterias, las venas, las arterias del nervio van por la cara lateral. ¿Correcto? Además, el nervio también va por ahí, es por eso que cuando nosotros queremos hacer algún procedimiento en el dedo y queremos anestesiar el dedo, infiltramos en la zona de la raíz, acá y acá, precisamente en las dos zonas laterales. Y cuando instilas ahí el anestésico, todo el dedo se adormece. No lo hacemos ni acá ni acá abajo, ¿no? Tiene sentido. Ya que la inervación va a entrar por acá hacia todo el dedo, mejor es infiltrarlo acá y todo se anestesia. ¿Correcto? Entonces hasta ahí tenemos camino recorrido hacia el miembro superior. ¿Sí? Sigamos acá. Dejamos el callado aórtico. Continuamos con la aorta. Descendente. Aorta torácica descendente. La aorta torácica descendente va a tener ramas distribuidas en 3 planos vasculares. ¿Cuáles son esos 3 planos vasculares? Plano anterior, plano lateral, plano posterior. Ya. Anterior, ¿qué tendremos en el plano anterior? Las arterias esofágicas pericárdicas. Rama lateral, bronquial. Rama posterior, intercostal posterior, subcostal, frénica superior. Lo vemos acá. Ramas anteriores. ¿Qué dijimos que era? Esofágica, pericárdica. Esofágica, pericárdica. Ramas laterales, bronquiales. Ramas posteriores, intercostal posterior, subcostal, frénica superior. ¿Y esto por qué?
A este nivel tenemos el diafragma. Entonces, el diafragma es un músculo que necesita doble irrigación. Es un músculo potente, es un músculo grande, es un músculo que trabaja bastante. Entonces necesita doble irrigación. ¿Quiénes participan en su irrigación? La frénica superior, que lo va a irrigar toda la pared en su cara torácica. Y aparte habrá otra frénica inferior que lo va a irrigar por el otro lado de la cara abdominal. ¿Sí? ¿Hasta ahí nos estamos entendiendo? Ahora, una vez que alcanza la zona diafragmática, atraviesa su fosa, ¿no? Y se convierte en aorta abdominal. La aorta abdominal también tiene su propia distribución por planos vasculares. Tenemos ramas anteriores, ramas laterales y ramas posteriores. Anteriores, tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior. Laterales, renales, gonadales. Posteriores, frénica inferior, lumbar y sacra media. ¿Sí? ¿Hasta ahí nos estamos entendiendo? Ahora veamos su distribución acá. Anterior, anterior y anterior. ¿Cuál dijimos que era esta? Tronco, mesentérica, superior y mesentérica. inferior. Ahora veamos, cada una tiene características y ramas. Tronco celíaco es plénica, hepática común, gástrica izquierda. ¿Sí? Ahí me detengo. Hay más subramas, pero eso las vamos a ver en digestivo. Digestivo vamos a desmenuzar una por una. Mesentérica superior. ¿Cuál es el territorio de la mesentérica superior? El territorio de la mesentérica superior es todo el intestino delgado, desde el duodeno hasta el ilio. ¿Qué más? El intestino grueso. ¿Pero qué parte? Ciego, colon ascendente y un cuarto de colon transverso. Es decir, si nosotros acá dibujamos el colon, significa que va a irrigar el territorio de la mesentérica superior, va a ser toda esta porción. Ciego, colon ascendente, un cuarto de colon transverso. Lo que significa que todo el resto, 3/4 de colon transverso, colon descendente, colon sigmoides, hasta su última rama, que es la rectal superior, son territorio de la mesentérica inferior. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Vale. Excelente. Ahora, ramas laterales. ¿Qué ramas laterales dijimos que había? Las renales y los gonadales. ¿Tienes? ¿Quién es? Dijimos renal, Y gonadal. gonadal. Si estamos hablando del varón, la gonadal será la testicular, y si es la mujer, ovárica. ¿Sí? Ahora vamos a ver las ramas posteriores. Las ramas posteriores dijimos que teníamos Posteriores, la frénica inferior, porque es la que va a ir al diafragma. Tenemos las lumbares y tenemos la sacra media. Características de la sacra media: está inmediatamente por encima de la bifurcación
de las ilíacas, es decir, cuando se acaba la aorta, viene la bifurcación de las ilíacas. Inmediatamente por encima está la sacra media en su parte posterior. ¿Ya? Es más, en la mayoría de esquemas, tienes que lo ves de frente, tienes la bifurcación de las ilíacas y acá atrás lo grafican a la sacra media. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí nos entendimos? Estamos conectados. Voy a borrar esto. Tenemos que irnos hasta la punta del pie. Ahí no te lo voy a dar. Ahí no te lo doy. Si es que falta ya viene. Si llega. Si llega hasta el pie. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ya. Sigamos el camino. Tenemos acá la bifurcación de las ilíacas. Es decir, tenemos ilíaca primitiva o ilíaca común. Ilíaca primitivo común derecha, ilíaca primitivo común izquierda. Las ilíacas a su vez se van a subdividir en ilíaca interna, ilíaca externa, ilíaca interna, ilíaca externa. Las ilíacas internas se van a ocupar de la irrigación de todos los órganos pélvicos. ¿Ya? Órganos pélvicos. Mientras la ilíaca externa son las internas con los órganos pélvicos. La externa tiene una característica. Tiene una relación directa con el ligamento inguinal. Una vez que pasa por debajo del ligamento inguinal, es decir, por el canal inguinal, cambia de nombre. ¿Cómo se llama? Femoral. Femoral. La femoral en su trayecto va por la cara medial del muslo. En esta zona, la femoral entra en un triángulo. ¿Cómo se llama ese triángulo? Triángulo de Scarpa o triángulo del triángulo del torero. ¿Por qué le dicen el triángulo del torero? Porque es el lugar más frecuente donde el toro lo termina corneando al torero. El segundo lugar en frecuencia es la zona pélvica y el tercero es la zona abdominal baja. ¿Ya? Sobre todo es importante porque cuando lo coge ahí, lo mata. ¿Por qué? Porque en el triángulo de Scarpa o triángulo del torero transcurre todo el van femoral, vena, arteria y nervio femoral. Y no solo eso, sino que en esta zona, una es la arteria, una es la vena, esta es el nervio, esta es la vena. En esta vena, justo en esa zona, está llegando la vena safena magna. Tienes en ese punto toda la concentración de la vasculatura mayor. Por eso es que cuando el toro lo cornea en esa zona y lesiona las estructuras vasculares, arteria y vena, no hay forma de que ese paciente viva. ¿No? Se muere en el trayecto a un hospital o un lugar, cualquier lugar de atención. Son vasos de mediano calibre, pero que tienen un flujo arterial, un flujo sanguíneo muy intenso. Sigamos. Tenemos la femoral. La femoral va por la cara medial del muslo, pero esta arteria se va a hacer posterior, ¿cierto? Se va a meter hacia atrás. ¿Hacia dónde? Hacia la fosa poplitea. Para que se haga posterior, fosa poplitea. Para que se haga posterior va a atravesar un orificio, un anillo. ¿Cómo se llama ese anillo? Anillo de los aductores o anillo de Hunter, ¿no? El anillo de Hunter o el anillo de los aductores. Atraviesa este anillo tendinoso y se hace posterior.
Y acá cambia de nombre. Sí, en arteria poplitea. Arteria poplitea. Arteria poplitea. La arteria poplitea sigue descendiendo y se convierte en la arteria tibial posterior. La tibial posterior nos va a generar la tibial anterior y también una interósea. Y en el camino por ahí también nos sacan una fibular o peronea, ¿no? Fibular o peronea. Sigamos. La tibial posterior llega hasta la zona del tobillo, ¿no? La zona malleolar. En la zona del tobillo se va a cruzar con otro canal. ¿Cómo se llama ese canal? Canal del... Si hay un canal del carpo, Metacarpo. hay un canal del Metacarpo. tarso. Hay un canal del tarso. Las estructuras vasculares en el canal del tarso van por dentro o por fuera. Dijimos que en el canal del carpo van por fuera. En el canal del tarso van por dentro. Por dentro del canal del tarso va todo el van tibial posterior. Vena, arteria, nervio tibial posterior. ¿Ya? Atraviesa por debajo del canal y se va hacia la planta del pie. En la planta del pie nos va a dejar la arteria plantar. Plantar medial, plantar lateral, plantar profunda. Y esta nos va a originar a su vez plantar. Y esta a su vez nos va a generar las metatarsianas. Y las metatarsianas, las digitales. Esto es en la planta del pie. Ahora vamos por el dorso. Tibial anterior. La tibial anterior llega hasta la altura del tobillo y va a generar un arco. Es la arteria arqueada. Arteria arqueada. No hay nadie. Arteria arqueada. La arteria arqueada a su vez nos va a generar las metatarsianas. Y las metatarsianas digitales. Entonces, tienes dos cadenas. Metatarsianas y digitales tanto por la parte dorsal como por la parte plantar. Y entre ellas se encuentran pequeñas ramas perforantes que van a irrigar distintas zonas. ¿Se entiende? ¿Sí? Hemos hecho esquemático desde corazón a punta de pie a punta de dedo de mano. Ya a partir de aquí ustedes elaboran sus propios esquemas. Todo lo que les he dicho igual está en diapositivas. Todo. Está con los trayectos, está con los planos vasculares, está todo. Para que lo revisen con paciencia. ¿Ya? Sino que me interesa que se concentren en el esquema. Luego lo vamos a trabajar lo mismo, pero en sectra. ¿Ya? Esto es arterial. Ahora falta lo venoso. Acá, vamos a, en la parte venosa es algo más sencillo. Escuchen, en la parte venosa, ¿Qué va a tocar? En primera clase dije, si llegan tarde ya no toquen, faltan el respeto a la clase. Me sacan de la idea. Oye, que me rompan la idea. Ahí estamos. En la parte venosa. Vamos a apuntar puntos clave nada más de la parte venosa del miembro superior. En el drenaje venoso del miembro superior hay dos canales: drenaje venoso profundo, drenaje venoso superficial. El profundo, todo es exactamente igual que las arterias, mismo recorrido, mismos nombres, no cambia nada, solo cambian arteria por vena, nada más.
Donde varía es en lo superficial, porque en lo superficial ya tenemos la presencia de la vena cefálica y la vena basílica. Entonces así tenemos vena axilar, vena braquial. Aquí en la vena axilar llega la vena cefálica y de acá origina la basílica. Estas dos acompañan todo el trayecto al miembro superior. Solo en la cara cubital anterior se fusionan y generan una tercera, que es la vena mediana. ¿Sí? Y estas luego se van a ir hacia el dorso y la cara ventral de la mano, cara palmar de la mano, para formar plexo venoso palmar, plexo venoso dorsal de la mano. Nada más. Esa es toda la variación que tiene. ¿Sí? ¿Se entiende? Igual es en pie. En pie, su drenaje venoso profundo, mismos nombres, misma distribución. En el drenaje venoso superficial interviene la safena. La safena superficial, y toda esa va a confluir, la safena superficial y la profunda, confluyen en la vena safena magna. Y la vena safena magna, ¿dónde dijimos que llegaba? A la femoral, a nivel del triángulo de Scarpa. Aquí me olvidaba. ¿Cuáles son los límites del triángulo de Scarpa? Límite superior, ligamento inguinal. Límite medial, Abductor mayor. la aductor mayor, aductor largo también considera. ¿Qué más? Sartorio. Sartorio. ¿Y el piso? El psoas ilíaco, ¿no? El psoas ilíaco, que viene desde las inserciones de origen lumbares, ¿no? Está por atrás. Muy bien. Ya, el drenaje venoso torácico y abdominal. Y esto ya lo hemos ido trabajando cuando hemos hecho cavidad torácica. Ojo, en drenaje venoso hemos visto la presencia de ¿quién? La cadena ácigos, y en el lado izquierdo la hemiácigos accesoria y la hemiácigos propiamente dicha. ¿Qué más viene en el drenaje venoso abdominal? La presencia de las venas cavas. Acá hablaremos. Tenemos cava superior, cava inferior. Esta es la zona auricular. ¿Dónde drenan las cavas? ¿En qué cara? Superior, lateral, media, anterior, posterior. Cara posterior, en la cara posterior de la aurícula derecha. ¿Qué relación tiene la cava superior más importante? ¿Qué nodo? Nodo sinusal. Nodo sinusal o nodo sino auricular o nodo de Katie. Muy bien. La vena cava inferior, ¿cómo se llama su válvula? Sí, válvula de Eustaquio. Muy bien. A la cava superior, ¿cómo se conforma? Con el drenaje de dos troncos. La vena brachiocefálica derecha, vena brachiocefálica izquierda. Aquí sí hay dos brachiocefálicas. En la arteria solamente hay un tronco brachiocefálico, que es al lado derecho. Nada más. ¿Ya? Y ambas venas brachiocefálicas van a recibir el drenaje de dos troncos principales: vena yugular interna, vena subclavia. Y la subclavia recibe todo lo que es del miembro superior, sea de su cadena superficial o profunda. ¿Sí? Yugular interna, cabeza, cuello. Ahora, la vena cava inferior. La vena cava inferior recibe en su trayecto no solo algunas venas menores, y se relaciona también con el sistema ácido semiácido, sino también va a recibir sangre de las dos venas renales y además de las venas lumbares. Son sus principales afluentes. Pero en la cavidad abdominal, ¿quién gobierna? ¿Quién gobierna? La vena porta.
La vena porta lleva la sangre hacia el hígado. ¿Y la vena porta dónde se forma? De la unión de dos venas. La vena esplénica, la vena mesentérica superior. Esto ha sido esta pregunta de recientado médico. ¿Qué venas? La confluencia de qué venas conforman el tronco portal, ¿no? Y siempre te meten como distractor a la vena mesentérica inferior. La mesentérica inferior no participa de la formación de la porta. Es un afluente externo de la esplénica nada más. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ojo, esto lo vamos a hacer ya cuando hagamos órganos abdominales. El hígado principalmente subsiste por sangre venosa que le aporta la porta. Es el 80% del afluente de la sangre que llega al hígado viene de la porta. El 20% viene de la arteria. Entonces, para el hígado es más importante la sangre venosa que la sangre arterial. ¿Sí? Algo más ahí. Que no. Ahora sí, tomar todo. Ya. Borra, ¿no? Vasos con lo que han hecho de irrigación o vascularización periférica el ciclo pasado. Hemos tratado de compenetrar ambas cosas, ¿ya? Ahora vamos a trabajar todo eso, pero en seca. Vamos para allá. Tú, como dijo, ustedes tengan claro por lo menos las ramas mayores, las ramas más gruesas, y ya cuando hagamos digestivo vamos a irlas desmenuzando, las más pequeñas. No es difícil. Entonces, si lo esquematizas no es difícil. Si lo haces en orden no es difícil. Ahora, ejemplos de preguntas en el examen. En orden, a ver, de distal a proximal, describan las arterias desde las digitales de la mano derecha. Comenzamos con Junior. Las digitales de la mano derecha. ¿Rama de quién son? De las Metacarpianas. ¿Las metacarpianas de dónde vienen? el arco palmar. Arco palmar superficial y profundo. Los arcos palmares superficial y profundo, ¿de dónde son ramas? Cubital y radial, creo. Cubital y radial. La cubital y radial, ¿rama de quién son? ¿De la? A todos hay. Hay suficientes vasos en el cuerpo, no se preocupen. No me acuerdo yo. De la braquial, ¿no? Y la braquial nos daba una rama que era la braquial profunda. ¿Por dónde discurre la braquial profunda? Canal de torsión. Por el canal de torsión radial. Muy bien. Junto al nervio radial. La arteria braquial proviene de la arteria axilar. La axilar a su vez se dividía en 3 segmentos. ¿Cuáles son las ramas de esos 3 segmentos? Atrás. Era. Calma. Torácica superior. No, torácica external. Tóracoacromial. En el tercer segmento estaba la más importante. La circunfleja humeral, ¿no? Tanto anterior como posterior, que abrazan al cuello quirúrgico. Entonces tenemos las ramas quirúrgicas, las ramas de la axilar. Como una rama anexa en el tercer segmento tenemos a la subescapular, es una adicional. Luego del axilar tenemos a la subclavia. La subclavia, dentro de todas las ramas que tiene, hay ciertas ramas que son más importantes, como su primera rama cefálica. ¿Cuál es? Tóracoacromial. La
El tronco tiro cervical. Tronco tiro cervical. ¿Y su primera rama caudal, Valeria? Por atrás. La torácica interna o mamaria interna. ¿Qué ramas tiene la torácica interna o mamaria interna? Tu compañera que está ahí. ¿Qué ramas tiene la torácica interna o mamaria interna? ¿Tu nombre? Yamilet. Las intercostales anteriores. Intercostales anteriores. Y luego llegaremos a lo que es el tronco, estamos hablando del lado derecho, tronco brachiocefálico, callado aórtico, aorta ascendente. Llegamos a la aurícula izquierda, a la ventrículo izquierdo. Si hubiéramos dicho del miembro superior izquierdo, lo único que nos saltamos es que ahí no hay tronco brachiocefálico. De frente, subclavia, callado aórtico. ¿Sí se entiende? En pizarra les he hecho de proximal a distal y aquí estamos hablando de distal a proximal. Estamos viendo de ida y vuelta. La idea es que ustedes puedan generarse en su cabeza ya un esquema mental, un mapa mental, para poder tenerlo más claro. Vamos a ver. Y eso que aún hemos obviado algunas cosas, ¿no? Hemos obviado como la formación de la carótida interna, que va a ir a polígono de Willis, ¿no? Y en el polígono de Willis, ¿qué ramas va a generar? Cerebral medio. Cerebral media y la cerebral anterior, ¿no? La cerebral media. ¿Por dónde discurre la cerebral media? ¿Cómo se llama? La cisura de Sil. Sí, por la cisura de Sil. En el caso, bueno, hay un día sufrió de una crisis de que se olvidó de todo durante unos 5 horas. Ya, y ella después que fue al doctor y todo, porque no recordaba nada, y le preguntaba si volvía a repetir todo. Le dijeron que tenía la presión muy alta y que algún casito se había desconectado y había dejado de llegar por un momento, y por ende había perdido la memoria. Probablemente ha hecho al inicio hacen un ACV hemorrágico, al inicio. Luego el vaso colapsa y entra la segunda etapa, donde ya van al ACV isquémico, porque se tapona, se forma un coágulo, se tapona y toda esa zona alrededor deja de llegarle sangre, se llama zona de penumbra. Y mientras más tiempo pasa expuesta a una crisis hipertensiva sin tratamiento, el riesgo de que en algún momento esa presión vuelva a romper ese coágulo que ya se estableció es alta. Y ahí hacen resangrado. Y ahí está propensa a que le vuelva de eso. Si no controla su presión, sí. O sea, ya eso fue un primer aviso. El segundo aviso ya no van a ser 5 horas. Porque cada vez se afectan vasos mayores, ¿no? Es más, puede reventar directamente la cerebral media, ¿no? Y hacen esos ACV hemorrágicos extensos, ¿no? Que necesitan entrar a sala de inmediato para hacer descompresión craneal, eso es otro cantar. Pero ya le está dando vasos en pequeños vasos que están rompiendo. Si no controla su presión, el siguiente va a ser un vaso mayor. Entonces, seguimos acá.
Entonces, ¿qué vaso es? Callado aórtico. ¿Qué vaso es? ¿Qué vaso es? Común izquierdo. Izquierdo. ¿Qué vaso es? Subclavian izquierdo. Muy bien. ¿Qué vaso es? Torácico interno. Torácico interno, mamario interno. Muy bien. ¿Qué vaso es? Carótida derecho. Carótida común derecho. Tiro cervical. Tronco tiro cervical. Ya habíamos dicho que esta era todo esto, la axilar, ¿no? Quiero que borre esta. Ya sé cómo está. Ya. Dijimos que acá estaba influenciado por el músculo pectoral, ¿no? Y así tenemos que esta es la torácica, torácica superior, tóraco, subescapular, subescapular, es su dirección que toma, y esta es la circunfleja, precisamente abrazando al cuello quirúrgico humeral. Esta es la braquialo-humeral, ¿no? Esta es la braquial posterior o profunda, ¿no? Discurriendo por, ¿cómo se llama este espacio que está acá atrás? Canal de torsión radial, ¿no? Se hace medial, de medial pasa a hacerse anterior y genera dos ramas. ¿Cuáles son estas de acá? Será la radial y la cubital, ¿no? Además de esta, que es la interósea. Llegamos acá y va a formar el arco palmar superficial, arco palmar profundo. Tenemos acá los arcos, ¿no? Arco palmar superficial, arco palmar profundo, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Metacarpianas. Y luego nos da las digitales. ¿Ves? Acá está la distribución que tienen las digitales en la porción lateral, ¿no? Por ambos, por los lados, ¿vale? Las arterias. Miembro superior, arteria. Habíamos dicho en el drenaje venoso que había un componente superficial y un componente profundo, ¿no? Venas brachiocefálicas, venas subclavia. Y aquí venía la primera sección. ¿Esta cuál es? La vena cefálica. La vena cefálica. Y acá la vena basílica. Vena cefálica, vena basílica. Todo esto es la axilar y la braquial, ¿no? La braquial es mucho más delgada. Y vemos que estas se acompañan y a nivel de la fosa cubital anterior se unen, ¿no? Se unen, continúan su camino, pero igual te generan rama mediana.
y estos luego se unen en los plexos venosos palmares, ¿no? Dorsales y palmares. Pues ahí no había mucho problema. Ahora acá. Valeria, ¿qué vaso es? Alejandro. ¿Qué tronco? Tronco brachiocefálico, ¿no? El tronco brachiocefálico. Lo estamos viendo de espaldas, ¿no? Entonces, no tengan una vista tubular y se enfoquen solamente en este extremo. Vean todo el contexto. En todo el contexto que estamos viendo el corazón y por delante del corazón, la aorta. Entonces, si estamos viendo por delante la aorta, significa que estamos en una vista anterior o posterior. Posterior, porque la aorta torácica ascendente va pegada a la columna. Entonces, si estuviéramos en una visión anterior, no vamos a ver la aorta torácica ascendente, porque por delante se va a ubicar el corazón. ¿Sí? Entonces, ejerciten un poquito eso de la memoria espacial, ¿ya? ¿Qué vaso es este? Subclavia izquierda, ¿no? Subclavia izquierda. Ahora, recordemos acá, en la torácica descendente, que teníamos planos, ¿no? Para los que no lo vieron en antes. En los planos vasculares teníamos un plano anterior, plano lateral y plano posterior. En el plano anterior que teníamos, esofágica, pericárdica. En el plano lateral, bronquial. Y en el plano posterior, intercostal, posterior, subcostal y frénica superior o diafragmática superior, ¿no? Se entiende ahí, ¿no? Entonces, miren, esa disposición y esa relación que tiene con el diafragma, y acá le va a salir su rama frénica superior para irrigar todo lo que viene a ser la cara torácica del diafragma. ¿Ya? Atrás, compañera. ¿Qué vaso es ese? Chaminé. Equivóquense ahora. Ácidos, la cadena ácidos. Puntos de referencia. Vuelvo a insistir con que utilicen puntos de referencia. Estamos viendo al corazón. Estamos viendo la aurícula derecha, llegada de las cavas. Por tanto, estamos en una visión lateral derecha del corazón. Si estamos viendo del lado derecho, lateral derecho al corazón, ¿qué es lo que vamos a ver al lado derecho? La cadena ácidos. Si fuera al lado izquierdo, es completamente diferente, ¿no? Ves el corazón y ves la aorta. No ves las cavas ni la aurícula derecha. Pero ¿qué puedes ver? Sí, la cadena hemiácidos. Hemiácidos. Acá parte de la cadena hemiácidos. ¿Sí?
Listo. Acá, diafragma. Acá el diafragma. Habíamos dicho que en la aorta abdominal también teníamos planos, ¿cierto? Teníamos plano anterior, plano lateral, plano posterior. En el anterior, ¿quiénes estaban? Tronco celíaco. ¿Qué más? Mesentérica superior. ¿Qué más? Mesentérica inferior. En el plano lateral, renal, gonadal, ¿no? Gonadal. Y en el plano posterior, frénica inferior, lumbar y sacra media. Ahora vamos a ubicarnos acá. Primera rama anterior, ¿cuál es? Tronco celíaco. Tronco celíaco. Y dijimos que el tronco celíaco tenía 3 ramas. Esplénica, hepática común y esta que hace un bucle. Gástrica izquierda. ¿Por qué siempre lo dibujo, lo esquematizo como un bucle? Porque la gástrica izquierda se va a unir con la gástrica derecha para irrigar la curvatura menor del estómago. Es un círculo arterial, al igual que va a haber la gastroepiploica derecha con la gastroepiploica izquierda para la curvatura mayor del estómago. Pero eso es para el siguiente segmento de digestivo, para el último, ¿no? Para el último digestivo. Ahí vamos a desmenuzar todos los círculos arteriales que hay ahí. Correcto. Siguiente. Vamos a desaparecer esta. Listo. ¿Qué arteria es esta? La mesentérica superior y esta mesentérica inferior. Dijimos que el territorio de la mesentérica superior, ¿cuál era? El intestino delgado y parte del intestino grueso. ¿Qué parte del intestino grueso? Ascendente, Ciego, ascendente, cuarto del transverso. un cuarto del transverso. Mientras que la mesentérica inferior, Todo lo que falta de El 3/4 del transverso, el descendente. hasta el colon sigmoides en su unión con el recto, ¿no? Unión rectal. ¿Qué más ahí? Laterales, renales y gonadales. gonadales, ¿no? Si fuera varón, si fuera mujer, ¿qué vaso es? Testicular, ¿no? En el contexto te está mostrando que es un varón. Testicular. Si pones solo gonadal es la mitad de la pregunta, ¿no? Tiene su nombre. Ahora, en las ramas posteriores, me interesa que identifiquen esta. ¿Qué arteria es esa? La sacra. La sacra media, ¿no? Característica, ya hemos dicho, confluencia de las dos ilíacas, ¿no? Inmediatamente por encima de la confluencia en su cara posterior, la presencia de la sacra media. Que cuando normalmente lo esquematizan así, ¿no? En una vista anterior y posterior, una vista antero-posterior, lo grafican saliendo por detrás, ¿no? Como una cola que le baja justo a nivel de la confluencia, la sacra media. Ya. Y nada más acá.
¿Qué arteria es? Ilíaca interna. Ilíaca interna. ¿Qué arteria es? Ilíaca externa. ¿Qué arteria es? Femoral. Femoral, ¿no? Significa que acá está el Escarpa. triángulo de Scarpa, ¿no? Inguinal. Ligamento inguinal, por acá baja el músculo sartorio, por acá el aductor y acá haciéndole piso el psoas ilíaco, correcto. Y miren, si ustedes se dan cuenta aquí en este triángulo, del triángulo de Scarpa, aquí tenemos en el fondo a la vena femoral y aquí llegando la vena safena magna, ¿no? La vena safena magna. Habíamos dicho que la femoral es medial y luego se hace posterior, ¿no? Atravesando un orificio. ¿Cómo se llama ese orificio? El anillo de Hunter o el anillo de los aductores. Se convierte en popliteo. Si lo volteamos, ahí se hizo posterior atravesando este orificio para hacerse posterior en la fosa poplitea, ¿no? Entonces será la arteria poplitea. ¿No? Continuamos el camino y acá tenemos a la tibial posterior. La tibial posterior origina sus ramas, que se dan cuenta acá por el espacio interóseo, se va hacia adelante. Esta es la tibial anterior. Le seguimos el trayecto y acá observamos a la tibial anterior. ¿Sí? Ahora, continúa su camino aquí. La tibial posterior, su vena y su arteria tibial posterior están continuando juntas y se encuentran con el canal del tarso. Van por detrás del canal del tarso al van tibial posterior y van hacia la zona de la planta de los pies. En la zona plantar, vamos a retirar esto. Tenemos las plantares laterales, plantar medial, ¿sí? Y luego tenemos las metatarsianas y luego son las digitales. Eso es en la parte posterior, en la cara dorsal, que tenemos la arteria arqueada o arcuata, ¿no? La cual nos va a dar las metatarsianas y las digitales. ¿Sí? Lo mismo del esquema lo hemos visto acá, en distintas posiciones. Preguntas, dudas, quejas o murmuraciones. ¿Ninguna? ¿Seguro? Ya les he soplado medio examen ahí. De verdad, ya miré, medio examen está ahí. Sí, no me creo, yo no creo en nadie. Chicos, nos voy a preguntar bien el tema si vaso y médula va a entrar. El ciclo pasado no entró. Yo considero que por lo menos vaso debe entrar, porque hay importancias en la anatomía del vaso, sobre todo en la conformación del hilio esplénico, por las hojas que conforman el hilio esplénico. Su quima es importante. Es más, entre vaso y médula creo que son en total 10 o 12 diapositivas, no es más. Anatomía de eso es bien cortito, bien chiquito. Ahí hay más en fisiología, en histo, ahí hay bastante. Pero en anatomía es chiquitito. Entonces yo considero que debería entrar, pero igual voy a preguntar si van a incluir o no. Si no se incluye, significa que la siguiente semana ya tomamos el examen. ¿Ya? El examen incluye sectra, muestra de corazón. En el mismo sentido que les está colocando, no sé, después le pongo esto, ¿no? Identifique estructura vascular y la subpregunta, ¿con qué estructura ligamentaria se relaciona, no? Ya hablarán del canal del tarso, ¿no? Igualito arriba, ¿no? Sí, igualito como en la primera examen, pregunta su pregunta, ¿no? ¿Qué muscularización o habla realmente del canal del tarso? En general el canal del tarso, ¿no? O sea, claro, o sea, pasa posterior al canal, pasa por dentro del canal del tarso, acompañando la vena, el nervio. ¿Qué músculo, qué ligamento? No, tampoco tanto.
Ese igual. Hay bastante que preguntar en estructura vascular como para sacrificarlos con lo demás. ¿Qué es feriado? ¿Feriado? ¿Sí? ¿Es ¿Lunes? sábado, no es feriado? Es Ah, sábado. El sábado, feriado. habla. Sí, es feriado, creo, este. No, no es 3 de noviembre, es combate, 3. combate de